Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Recuerda que lo importante aquí es que sus preguntas sean de interés general para la comunidad de Fotograma 24. Esas son las preguntas que respondo en video. Y bueno, en esta ocasión, Osmaris Espinosas nos comenta lo siguiente. Hola, buenas. Tengo una pregunta. ¿Cualquier parlante, si se sube el volumen al 100%, puede distorsionar? Creo que esta pregunta es sumamente básica, pero al mismo tiempo es bastante, pero bastante elaborada. Con básica me refiero a que es algo que tal vez pareciera que es obvio, pero no necesariamente. Esta es una pregunta que mucha gente que comienza en esto del cine en casa o en cuestión de los sistemas de sonido se hace. ¿Y por qué es esto? Porque normalmente cuando nosotros escuchamos distorsión lo atribuimos a bocinas. Y es más, conozco a muchísima, pero muchísima gente que sí sabe un poco de estos temas de sonido y aún así piensa que normalmente la distorsión viene de la bocina. Ojo, no estoy diciendo que las bocinas no distorsionen. Definitivamente las bocinas pueden distorsionar. Pero yo diría que en el 70% de los casos donde en un sistema hay distorsión, no tiene que ver con la bocina, sino tiene que ver con el amplificador o con el procesador. Entonces, vamos a abordar esta pregunta de tal manera que sea fácil de entender para absolutamente todos. Cuando estamos hablando de que le vamos a subir al 100% del volumen a un sistema de sonido, normalmente la distorsión no va a venir como tal de la bocina. Vamos a utilizar un ejemplo que sea bastante sencillito. Tal vez tú tienes un amplificador de 100 watts y tienes unas bocinas que tienen una capacidad máxima de hasta 200 watts. El rango recomendado es de 20 watts hasta 200 watts para esta bocina. Entonces tú dices, ok, no hay ningún problema. Mi amplificador es solamente de 100 watts. Esta bocina me permite llegar hasta 200. Eso significa que voy a poder utilizar el amplificador a todo el volumen y la bocina no se va a dañar. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Ese sería el juicio más incorrecto de la vida. Si tú le subes al 100% al volumen de tu amplificador, lo más probable es que tu bocina se vaya a dañar completamente. ¿Por qué? Porque tu amplificador no está diseñado, normalmente ningún amplificador está diseñado para utilizar el 100% del volumen que tiene el sistema. Solamente está diseñado para que utilices tal vez el 50 o 70%. Digamos que un amplificador se comporta de manera muy suave a lo largo de toda la señal. El sonido, que son ondas senoidales, funcionan perfectamente. Son ondas que se ven bonitas, tienen cúspides, tienen valles y se van moviendo constantemente. Dependiendo del sonido, si es agudo va a ser ondas mucho más pegaditas entre sí. Si son sonidos graves, son ondas senoidales mucho más amplias. Pero ¿qué pasa cuando le vas subiendo al volumen? Imaginemos que estás reproduciendo unas voces que son sonidos medios. Normalmente son sonidos medios. Entonces tenemos una onda senoidal muy bonita y digamos que el volumen está al 10%. Entonces sería más o menos este tipo de onda senoidal. Cuando tú le aumentas el volumen al 50%, la onda ya no va a ser tan pequeñita, sino va a empezar a aumentar. Entonces ahora la onda senoidal es mucho más alta y mucho más baja. Tiene más picos y valles. Entonces así es como va cambiando la onda dependiendo del volumen. Empieza a aumentar la altura de los picos y los valles. Así es como funciona el sonido. Entonces, ¿qué pasa cuando le subes un poquito más al 70% del amplificador?
lo que va a suceder es que ahora las ondas, como les digo, van a ser más altas y van a tener valles mucho más pronunciados. Pero cuando tú llegas tal vez al 90, 95 o incluso el 100%, vas a comenzar a exceder la capacidad del amplificador. Y lo que va a suceder es que estas ondas que eran completas a un volumen al 70%, de pronto van a llegar a su límite. Y su límite es un techo muy bien definido donde el amplificador va a salirse de control. Y entonces esta onda, cuando vaya subiendo, se va a encontrar con el techo y se va a recortar la señal. Se corta y luego ya pasa hacia la parte baja. Y en la parte baja igualmente se va a cortar la señal. A eso le llamamos clipping. En español sería recorte. Y es una de las razones por la que el 90% de las bocinas allá afuera se terminan quemando. Y es porque el sonido, cuando llega a ese recorte, ya no estás mostrando sonido como tal, sino lo que estás mandando es energía directa hacia la bocina. Ya no es un sonido, es como si estuvieras ya conectando energía directamente a tu tweeter o a tu woofer, y entonces se terminan quemando las bocinas. Tal vez un woofer le tome un poquito de tiempo quemarse, pero el tweeter se puede quemar rapidísimo. Y si se dan cuenta, pues la bocina no fue excedida por la potencia del amplificador, sino fue excedida porque el amplificador ya no pudo reproducir más volumen de manera limpia. Y entonces terminó quemando la bocina a pesar de que tenía todavía mayor capacidad. Es muy importante que tomen en cuenta eso. Entonces fíjense, a pesar de que una bocina tenga una gran capacidad de potencia, de recibir muchísima energía, si el amplificador se ve excedido, el amplificador es el que va a terminar dañando las bocinas. No importa que la bocina tuviera un rango dinámico mucho más amplio. Si el rango dinámico del amplificador se terminó, va a terminar quemando las bocinas. Ahora, también existe otra situación donde tal vez tú tengas un amplificador de 500 watts y tienes unas bocinas, las mismas bocinas que llegan solamente a 200 watts. Entonces, si tú le subes al volumen del amplificador solamente al 10%, las ondas senoidales van a ser pequeñitas y bien definidas. Luego le subimos al 30% y las ondas senoidales van a tener picos más llamativos, valles más llamativos, y de pronto vamos a subir al 50% y de pronto vamos a tener unos picos y valles bastante prominentes, y poco a poco vas a comenzar a oler que tus bocinas se están quemando. Oye David, pero en este caso jamás llegó al recorte o al clipping la señal. Estaba teniendo la onda senoidal bonita, porque al final se terminó quemando la bocina. Bueno, pues porque este amplificador es de 500 watts. Si nosotros le subimos al volumen al 50%, digamos que con una matemática sencilla, no necesariamente es esto exacto, pero podríamos calcular que al 50% del volumen se está utilizando el 50% de la potencia del amplificador. No necesariamente así funciona, pero vamos a imaginar que es el caso. Entonces tú le subes al 50% de volumen al amplificador, ya estás utilizando 250 watts de los 500 totales. Recuerden que esta bocina solamente es capaz de manejar máximos de 200 watts. Ya te excediste por 50. Definitivamente no se va a notar inmediatamente que se quemó la bocina, pero a lo largo del tiempo el calor se va a estar juntando y la bocina es la que se va a ver excedida. En este caso no va a ser el amplificador, porque el amplificador tiene hasta 500 watts, pero la bocina va a llegar a su límite. Y esa es otra forma de quemar una bocina. Pero ahora, como les digo, pasa mucho más tiempo para quemarse la bocina cuando el amplificador no distorsiona. Aquí en este caso lo que se está quemando y lo que se está calentando son los componentes internos de la bocina.
Pero bueno, esa es otra forma de que se queme. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para evitar este tipo de situaciones? Bueno, primero, que jamás lleven a sus amplificadores o sus sistemas de sonido al 100% de volumen. Lo más probable es que en ese punto comiencen a distorsionar, y la distorsión se traduce en bocinas quemadas. Entonces, jamás se les ocurra utilizar un amplificador al 100% de su capacidad. Ahora, pasando a un tip para que pueda funcionar su equipo de la manera, digamos, más segura posible, es que si ustedes tienen unas bocinas que tal vez pueden manejar hasta 200 watts, su amplificador llegue hasta 300. Lo más probable es que no vayan a llegar a los 300 watts antes de quedarse sordos. Es por eso que importa mucho tomar en cuenta la sensibilidad de una bocina. Mucha gente siempre se enfoca en los watts que pueda aceptar una bocina. Todavía más importante es la sensibilidad. Si tu bocina tiene una sensibilidad de 87 decibeles, significa que con un solo watt de potencia a 1 metro de distancia vas a obtener 87 decibeles de volumen, lo cual es muchísimo, pero muchísimo volumen. Ya te podrías comenzar a quedar sordo. Entonces, pues ya sabes que esa bocina con un solo watt se va a escuchar a un volumen muy, pero muy alto. Entonces, tú tienes que ir haciendo el cálculo para llegar al volumen que deseas. Yo, como un buen estándar para cualquier cine en casa, siempre establezco que el sistema debe llegar a mínimo 85 decibeles promedio sostenidos, música comprimida a 85 decibeles y ya con picos, o sea, un balazo en una película, una explosión, etcétera, que llegue a 105 decibeles por un segundo, por un momento, y así logras tener un sistema dinámico que no va a tener tanta distorsión, que no se va a escuchar mal y que vas a poder cuidar por bastante tiempo. Esa es mi recomendación porque veo muy, pero muy difícil que alguien vaya a estar utilizando arriba de 85 decibeles o incluso 90 decibeles constantemente. Es un volumen demasiado, pero demasiado alto. Entonces yo creo que es una medida segura. Vas a tener sonido muy, pero muy potente y al mismo tiempo vas a poder estar tranquilo de que no se va a quemar. Y para lograr esto, necesitamos que a esos volúmenes el amplificador no llegue al 100%, sino que tal vez llegue a su 70%. De esa manera el amplificador va a decir, yo puedo reproducir estas frecuencias fácilmente, sin problema. Solamente están ocupando el 70% y la onda senoidal se mantiene completa. Se encuentra bonita, sin distorsión, sin llegar al recorte y por lo tanto la bocina no se va a quemar. Y al mismo tiempo la bocina va a decir, ok, estás utilizando el rango que yo tengo de watts, de entre tal vez 20, 10 watts hasta 200 watts y lo puedo manejar tranquilamente sin ningún problema. Además, si añaden subwoofers a su cine en casa o a su sistema de sonido, este rango dinámico y esta utilización de potencia todavía va a disminuir más. ¿Por qué? Porque normalmente los subwoofers tienen un amplificador interno y va a significar que las frecuencias graves del sistema de sonido, que son las que utilizan más pero más energía y exigen más del amplificador y más de la bocina, no se van a reproducir en ese lugar. Ninguno de los dos equipos se va a esforzar para reproducir frecuencias graves, sino eso lo va a hacer directamente el subwoofer y eso se traduce en un sonido mucho más limpio, más dinámico. Entonces, lo importante, como les digo, jamás le suban al 100% a su amplificador. Y segundo, fíjense a qué volumen quieren llegar en su casa y dependiendo de eso compran el amplificador y las bocinas. Fíjense en la sensibilidad. Cada vez que aumentas 3 decibeles de volumen en tu sistema de sonido, vas a requerir el doble de potencia. Entonces, si tus bocinas, como les digo, son de 87 decibeles de sensibilidad,
significa que con un solo watt vas a obtener 87 decibeles de volumen. Con 2 watts vas a obtener 90 decibeles de volumen. Con 4 watts vas a obtener 93 decibeles de volumen. Con 8 watts vas a obtener 96 decibeles de volumen. Para 99 decibeles de volumen vas a requerir 16 watts. Para 102 decibeles vas a necesitar 32 watts. Creo que ahí vamos. Luego, para obtener 105 decibeles vas a necesitar 64 watts. Y entonces así es como va funcionando esa regla. Recuerden, la sensibilidad se mide a 1 metro de distancia. Cada vez que aumentas otro metro más de distancia, tienes que disminuir aproximadamente de entre 6 y 3 decibeles de la sensibilidad original. Entonces, estas son reglas para que justamente no vayan a quemar sus sistemas. Espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.